Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Quiero agradecerle la oportunidad a Dios, ¿verdad? Porque Dios sabía cuándo era el tiempo. Quiero darle gracias a mis pastores, a mis líderes. Han sido parte fundamental en mi crecimiento, en mi caminar con Cristo. Quiero que me acompañen esta noche a la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses. Cuatro. Cuando lo tengan me dicen amén para poderle dar lectura. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Esta noche, se pueden sentar, perdón. Esta noche yo le pedía a Dios que Él hablara a mi vida, que Él pusiera lo que Él quería que yo les trajera a ustedes, que no fuera nada que viniera de mí, que fuera alimento nutritivo para su espíritu, ¿verdad? Y yo sabía que este día iba a llegar. Cuando yo llegué a esta iglesia, mi anhelo estaba, ¿verdad? Yo decía, un día será posible que yo esté enfrente. Y yo sabía, conforme fui conociendo la palabra, que sí iba a ser posible que yo un día estuviera enfrente, ¿verdad? Y yo desde antes, cuando empecé a congregarme con los hermanos García, empezaba a tomar notas de cosas que me ministraban en mi vida. Yo había preparado un mensaje, pero sabemos que tenemos que pedir confirmación a Dios, ¿verdad?, sobre los mensajes. Yo tenía un mensaje preparado, pero Dios no me lo confirmó, pero sí me redarguyó en otras áreas que para mi vida personal han sido de gran bendición. Y hace 8 días en el servicio del miércoles, el hermano Javier también leyó Primera de Tesalonicenses y yo pensé, el hermano me ganó el mensaje, ¿verdad? Pero dije, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero el hermano predicó, Cristo viene pronto. El pastor predicó, Jehová es mi pastor. Entonces, con esa revelación que Dios me daba y que toda la semana, bueno, a mí me pasa, yo traigo el mensaje que Dios trae a mí toda la semana pensando, ¿verdad? ¿Qué me quisiste decir, Señor? ¿Qué se me fue? Recuérdame, tráeme a memoria qué es lo que tú quieres que yo recuerde de este mensaje, porque algo de ese mensaje era para mí. Así, escudriñando y analizando los mensajes anteriores, yo tomé el versículo que leímos, los pasajes bíblicos que leímos, y yo titulé a esta prédica La obediencia, la vida que agrada a Dios. Porque sabemos, y quise traer, porque yo sentí de parte de Dios que esto era lo que el Señor quería,
porque sabemos que el tiempo apremia y que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y yo, que tengo año y medio apenas de congregarme, la obediencia fue algo que no quise aceptar automáticamente, que mi carne quería dominar y yo sabía que tenía que ser obediente, ¿verdad? Porque la desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por eso fue que yo decidí traer el mensaje de la obediencia esta noche. Se los repito, tengo año y medio que me convertí a Cristo. En realidad la oración de fe la hice hace casi más de 3 años en la célula de los hermanos García, invitada por la hermana Silvia. Ella fue la que me invitó a hacer la oración de fe. Pero digo que tengo año y medio porque yo no había tomado en serio el compromiso. Yo no le di la importancia a la palabra de Dios que tenía que darle. Venía cada que yo quería, cada que podía, cada que recordaba o cada que necesitaba, porque así pasa, a veces solo buscamos de Dios cuando necesitamos. Yo digo año y medio porque año y medio fue cuando Henry se reconcilió con el Señor y así mismo yo. Decidí seguir a Cristo en verdad, en espíritu y en verdad. Dije, se acabaron los juegos, se acabó el estar solo por mi beneficio. Muchos sabemos, ¿verdad?, que queremos venir por los panes y los peces, pero la palabra de Dios habla sobre la obediencia, ¿verdad? Entonces, yo quise traer el tema porque en mi vida ha sido de gran bendición el haber entendido la importancia de la obediencia. La obediencia es la prueba de nuestro verdadero amor a Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La obediencia a Dios debe ser de corazón, como dice en Primera de Juan, ¿verdad?, que cómo se conocerá que amamos a Dios, pues en guardar sus mandamientos. La obediencia muestra la fe que uno tiene. ¿Por qué digo esto? Yo no sé si a la mayoría de aquí o solo a mí me ha pasado, pero cuando uno viene a los caminos del Señor, cosas empiezan a suceder, ¿verdad? En el trabajo, yo era de las que antes, si yo no tenía trabajo en el primer turno, me iba en el segundo. Y a mí no me importaba si había servicio o no, yo tenía que trabajar. ¿Por qué digo que la obediencia es, en nuestra obediencia demuestra nuestra fe? Porque yo no tenía obediencia, para mí era más importante tener que trabajar porque yo tenía compromisos que cubrir, ¿verdad? Y yo decía, no, pero es que si yo no trabajo, ¿a mí quién me va a suplir? Porque yo no tenía fe, porque no había entendido que a mí el que me bendice y el que me da es el Señor, ¿verdad? Cuando yo vine a los caminos del Señor, muchas cosas pasaron en mi vida. Una de ellas fue que yo agarré un trabajo bueno en una factoría. Yo había trabajado anteriormente en esa fábrica y en esa fábrica pues no se trabajaban los domingos. Cuando regreso a esa fábrica ya se trabajan los domingos. Yo dije, ¿cómo? Pero ya había yo decidido seguir a Cristo bien. Y dije, ¿cómo puede ser que se trabaje los domingos? ¿Qué voy a hacer? Muchas cosas vienen a uno quiere arreglar las cosas a pensamiento de uno, a lo que uno piensa, a lo que uno cree, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? El Señor no quiere que nosotros dependamos de un trabajo, nosotros dependemos de Él. Él es el que a nosotros nos suple nuestras necesidades, dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Ese tiempo yo le pedí una carta al pastor para llevarla a mi trabajo, ¿verdad? Yo dije, pues yo voy a llevar una carta, mi razón es verdadera, no voy a dar marcha atrás. Y dije, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Dentro de mí estaba el que, ojalá y me dejen yo descansar los domingos, pero pues era un privilegio que nadie tenía. Pues no me descansaron, me quitaron el trabajo, pero me sentía tranquila, me sentía en paz, porque sabía que había hecho lo correcto. Ahora me dicen, dejas un trabajo y agarras otro, no te importa. No es que no me importe hacer antigüedad en algún trabajo, pero he entendido que mis necesidades, todo lo que yo necesito no viene del hombre. Yo no dependo de una fábrica, yo dependo de Dios. Si yo le soy fiel a Dios, Dios a mí me va a poner primero, ¿verdad? Yo eso lo entendí. No robémosle ni en el tiempo, porque muchas veces hacemos mucho énfasis en el diezmo y las ofrendas, que es importante, sí, pero también hay que hacer énfasis en el tiempo del Señor.
Cuando no nos congregamos, le estamos robando tiempo a Dios. Ese es el tiempo del Señor. El domingo es el día del Señor. Y muchas veces no lo queremos entender, no queremos asimilar o no tenemos fe. Porque si en verdad tuviésemos fe, lo creeríamos y lo aplicaríamos a nuestra vida. Llegó un momento en el que Henry me decía mucho, es que tú solo dices, primeramente Dios, ya veremos cómo hacemos. Solo me dices eso. Y decía, es que yo creo en Dios. Sé que Dios va a suplir. Dios conoce nuestras necesidades y sabe que le amamos. Y si nosotros buscamos primero de Dios, tú verás la mano de Dios en nuestra vida. Y así ha sido, en verdad. El tiempo que llevamos congregándonos, quien está cerca de nosotros, saben en qué situación nosotros llegamos, en todos los aspectos. Y Dios ha sido más que bueno. Ha sido más que bueno con nosotros, en verdad. Al igual que yo creo que con todos los que estamos aquí, ¿verdad? La obediencia glorifica a Dios. La obediencia glorifica a Dios y a veces uno no quiere darse cuenta cómo es que Dios es glorificado por mi obediencia, ¿verdad? Yo se los digo personalmente. No tengo familia aquí en Chicago, pero amistades que nos conocieron a Henry y a mí en el mundo nos han encontrado y nos han dicho, se ven diferentes. ¿Qué les pasó? Eso nos pasó un día saliendo del servicio. Dios no se equivoca, Dios hace las cosas en su tiempo, como Él quiere y cuando Él quiere. Un día saliendo del servicio, mi hija quería una nieve y nosotros no traíamos efectivo. Decidimos ir a una nevería y ahí nos encontramos unos amigos del mundo, ¿verdad? No tienen temor de Dios y nosotros tampoco cuando nosotros convivíamos con ellos. Cuando los encontramos, muchas cosas vinieron a mi mente. Yo tenía ganas de decirle a Henry, vamos a dar una vuelta y vámonos, porque ellos eran de vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y yo decía, no quiero que nada venga a invadir nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero después dije, ¿por qué no dar de lo que Dios me ha dado, verdad? ¿Por qué no dejar que vean en lo que Dios me ha convertido? Nos acercamos, los saludamos, hablamos con ellos. Ellos son hondureños, tienen una forma de hablar, ¿verdad? Cuando no tienen el temor de Dios, un poco exuberante. Y él le habló a Henry, ¿verdad? Cuando se dio cuenta cómo Henry le contestó, se quedó así como que no es Henry, ¿verdad? Entonces, ahí cuando dicen, en verdad, verdaderamente que el cambio se ve en ustedes. Y uno es cuando la palabra de Dios nos damos cuenta que en verdad se cumple, porque con solo vernos, con solo hablar, con solo saludarnos, se dieron cuenta que había algo diferente en nosotros, que Cristo había vivido, ya moraba en nuestro corazón y que era el centro de nuestro hogar, y ellos se dieron cuenta que nosotros ya no éramos los mismos que antes, ¿verdad? La obediencia produce victoria. Y yo estoy enfocando, yo no les puedo hablar de algún hermano o hacer un ejemplo de la vida de algún hermano, porque pues yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? De lo que Dios ha creado en mí, de lo que Dios está depositando en mí. Digo que la obediencia produce victoria, porque sabemos que todos cuando venimos a los caminos de Dios tenemos un proceso, ¿verdad? Todos tenemos diferentes batallas, diferentes luchas. Y la mía, yo le pedí autorización a mi esposo de platicarles un poco de esto. La mía era porque yo había conocido de Dios y había decidido congregarme, pero yo quería traer a Henry a como diera lugar, con gritos, con reclamos, exigiéndole que regresara, porque él fue el que me ministró a mí. Él me platicaba que él iba a los retiros de los jóvenes. Yo conocía al hermano Omar y a Maritza, sin haberlos visto, yo ya los conocía, porque cuando Henry me platicaba de qué era lo que hacían en esos retiros de jóvenes, cómo se portaban ellos con él, yo veía que su rostro cambiaba, que algo le brillaba en sus ojos. Sin conocer yo de Dios, yo no crecí en el Evangelio, y yo decía, bueno, ¿y por qué no estás ahí, verdad? Algo dentro de él, aunque estaba apartado,
seguía glorificando el nombre de Dios porque lo ponía en alto y daba a notar que él tenía necesidad de Dios, ¿verdad? Cuando yo acepto seguir a Cristo, pues él sigue apartado, ¿verdad? Y fue una lucha grande, porque uno a veces quiere hacer las cosas al entendimiento de uno y al pensar de uno. Si yo digo que vas a venir porque yo quiero que vengas. No es así. Cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios, Dios toma el control. Yo estuve tanto tiempo batallando porque Henry regresara a la iglesia y Dios lo hizo así. Y yo dije, solo era eso. Voy a leer a Primera de Pedro 3:1. Creo que el versículo es demasiado conocido, ¿verdad? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nadie me dijo que estaba hasta atrás de la Biblia, porque si yo hubiese leído antes, Henry hubiese venido antes, regresado, ¿verdad? Se hubiese reconciliado. Estaba hasta atrás y yo dije, ¿por qué nadie me habló de ese versículo? Ese versículo fue el que me dio la victoria, ¿verdad? Porque Cristo tenía todo en su lugar, pero uno se desespera, uno quiere que las cosas sean a conciencia y a voluntad de uno, y no es así. Cuando uno entiende el propósito de Dios en la vida de uno, Dios obra de gran manera. Y pues con lo que les acabo de decir, yo sé que aquí hay hermanas y sé que también puede que haya mujeres que nos ven, ¿verdad?, a través del internet, que su pareja esté apartada o que no quiera venir. Yo les digo esta noche, no dejen de creer, obedézcanle a Dios. Dios es fiel, Dios cumple su palabra, ellos vendrán. Yo agarré esa promesa un diciembre. El hermano Omar aquí, antes de dar las 12, dijo, hermana, este año es un año de doble bendición. Los esposos que no están aquí con ustedes vendrán. Y yo me la agarré y yo dije, por fe, yo sé que él va a venir. Un día va a venir y yo lo voy a ver aquí, lo voy a ver de rodillas, lo voy a ver lindo, vestido, adorando al Señor, ¿verdad? Yo lo creí en verdad, a pesar de que apenas estaba empezando en los caminos del Señor, yo creí esa palabra. Y yo sé que hay hermanas que están así. Yo les digo, por testimonio mismo, no se cansen. No se cansen, no se cansen. Nunca piensen que, ¿para qué sigo? ¿Por qué voy a la iglesia si no veo cambio? Eso es lo que quiere el enemigo, que creamos, que no hay cambio. Pero yo les aseguro que si ustedes regresan su vida un poquito atrás, se van a dar cuenta que sí hay cambio. Y grande cambio. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Uno a quien ama no lo va a lastimar, ¿verdad? Y yo escogí un versículo bíblico en esto, referente, vamos a leerlo para que me entiendan. Hebreos 13:17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Creo que a muchos no nos gusta, ¿verdad?, apegarnos a la obediencia. Muchos, ¿quién le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, verdad? Muchas veces nos creemos que todo lo sabemos y no queremos que nadie nos venga a decir nada. Pero tomé este versículo porque somos una congregación grande en verdad, una congregación bendecida por el Señor. Pero si nosotros en verdad decidiéramos obedecer la palabra de Dios, creo que le ahorraríamos muchos dolores de cabeza a nuestro pastor, ¿verdad? Y si lo amamos, tenemos que cuidarlo. Si queremos que él siga con nosotros bastante tiempo, tenemos que ser sabios, dar los menos problemas posibles, ¿verdad? Y mejor dar satisfacciones, que él vea, ¿verdad? Que él venir aquí cada 8 días, la escuela dominical, está surtiendo efecto en uno, que demos fruto, que él vea que ya no somos los mismos que llegamos cuando cruzamos esas puertas, que él vea que Dios está obrando en nuestra vida. Yo creo que lo vemos, que no irá a decirnos uno por uno, pero yo sé
yo sé que Él observa y nos observa. Demos satisfacciones en vez de mortificaciones, hermanos. La obediencia permite que actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque no sé cuántos me recuerdan cuando yo llegué a esta iglesia, yo no usaba falda, no me gustaban las faldas, pero entendí que se veían lindas y yo también me quería ver linda, ¿verdad? pero lo digo porque cambia el modo de pensar de uno, en qué va a hablar uno, en qué se va a poner. Me voy a poner este pantalón y empieza el Espíritu Santo a redarguir a uno. No te queda, no te ves bien, no te ves decente. Y empieza el Espíritu Santo a redarguir cuando uno va a hablar. Empieza, antes de uno hablar, uno ya empieza a pensar lo que antes no hacíamos. Bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? Yo empecé a pensar, esto voy a decirlo, ¿esto es bueno? Hay veces que uno tiene que saber a quedarse callado cuando no es necesario abrir la boca para decir algo que no va a glorificar, ¿verdad? O que no va a servir. Dios se revela a sí mismo a aquellos que le obedecen. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Dios habla hasta en sueños y Dios utiliza una alabanza, una prédica, hasta un programa de televisión para hablarnos. Pero ¿cómo pedimos que Dios nos hable si no estamos en obediencia? ¿Cómo queremos que Dios nos promueva o que Dios nos derrame en nosotros lo que Él quiere si nosotros no estamos en obediencia, ¿verdad? Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado y hemos escuchado que en oraciones estamos, Señor, úsame, Señor, mírame, estoy dispuesta a servirte, úsame. Y Dios lo usa a uno, porque Dios conoce las peticiones de nuestros corazones. Pero ¿qué pasa en el momento que Dios quiere usarnos? Es que nosotros queremos que Dios nos use en lo que nosotros queremos. A veces viene un hermano y te dice, hermana, necesito que me apoye en esto. ¿Puede? Y como nosotros lo vemos chiquito, decimos, ay, no, hermano, mire que yo trabajo desde que sale el sol hasta que se mete y yo no puedo. Sí, con trabajos vengo al servicio. Sacamos excusas hasta de donde no. Eso impide que nosotros crezcamos, ¿verdad? Dios, en verdad que estamos bendecidos, se los digo en verdad. Tenemos una escuela dominical tremenda. Se acaba de terminar la enseñanza sobre ser mentores. Y no quiero, yo solo les voy a hacer la pregunta porque esta palabra ha ministrado para mí, sigue ministrando y yo le pido a Dios que siga trabajando en mí. Pero ¿cuántos hemos puesto en práctica las clases que el pastor dio? Y yo no estoy juzgando a nadie, yo lo hablo por mí, pero si ya lo hubiésemos puesto en práctica, les aseguro que allá arriba estaría lleno. Y no lo hacemos, porque siempre tenemos más cosas, que le damos más importancia que a las cosas de Dios. Y yo sé que a veces sí, el trabajo, uno se cansa mucho, uno tiene muchas cosas que hacer, las que somos madres, ¿verdad? Muchas cosas en que encargarnos. Pero entonces, ¿qué importancia le estamos dando a Dios? Queremos que Dios nos promueva y que Dios nos ponga en primer lugar. ¿Y nosotros? ¿Qué lugar le damos al Señor en nuestra vida a diario? En verdad que yo no lo digo para juzgar a nadie. Esta palabra a mi vida está inquietándome, está moviéndome, ¿verdad? A veces por medio hasta de una película. Dios te habla. Yo vi apenas una película y en verdad que me di cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Hace tiempo, no recuerdo bien la fecha, la hermana Mercedes predicó que ella soñaba que los volcanes iban a hacer erupción y que ella empezaba a hablarles, ¿verdad? ¿Por qué esperar a que los volcanes tengan que hacer erupción? ¿Por qué no empezar? ¿Por qué no tomarnos el tiempo de ir a buscar a alguien? Hay muchos hermanos que yo sé que se les da el evangelizar. Hay otros que somos más tímidos, ¿verdad? Pero trabajamos con gente.
tenemos gente a nuestro lado, tenemos gente a la que le podemos ministrar, ¿verdad? Empezar a hablarle, empezar a invitarlos, a incitarlos, ¿verdad? Que vean algo diferente en ti, si ellos te dicen, ¿qué religión tú eres? Porque a mí siempre me lo preguntan, ¿verdad? Yo no soy de ninguna religión, yo tengo una relación con Dios. Una relación hermosa, por cierto, porque Dios ha sido más que bueno conmigo. Hay que ponernos a analizar, hermanos, ¿estamos siendo fructíferos? Determinémonos en andar en obediencia, comenzar a reflejar a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Que cuando nos vean digan, esa persona algo tiene, no sé qué, pero algo tiene. A mí me pasó cuando yo llegué a la casa de la hermana García, yo veía algo en ellos, algo, y yo le decía a Henry, es que sus niñas son bien bonitas, algo tienen. Yo veía un brillo que yo no veía en nadie más, ¿verdad? No los conocía todavía a ustedes, ¿verdad? Porque ya cuando los conocí después vi que todos brillaban, pero yo primero los vi a ellos. Y en verdad que yo sentía que había algo bien diferente. Yo hablaba con la hermana Marta y me transmitía algo, yo me sentía como en paz, como algo que yo no había conocido nunca antes, no había sentido. Yo anhelaba tener eso que ellos tenían, ¿verdad? Y así poco a poco fue ganando mi curiosidad, pero las cosas cambiaron cuando yo decidí serle obediente a Dios, ¿verdad? Pues quiero leer por último Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sé que es un mensaje corto, ¿verdad? Pero la gloria y la honra es para Dios. Yo no vengo a juzgar a nadie, yo vengo a decirles lo que Dios ha hablado a mi vida, lo que ha sido efectivo en mi vida, ¿verdad? Yo estoy segura que si lo pusiéramos por práctica, grandes cosas sucederían. Llevo 1 año y medio, hermanos, siguiendo a Cristo correctamente, sin jugar, porque Dios no es juego. Y en ese 1 año y medio, el 6 de abril, Henry se reconcilió con el Señor. El 11 de marzo nos casamos. El 15 de marzo nos bautizamos. En 1 año y medio, ¿se imaginan cómo estoy yo en pensar los años que vendrán al lado del Señor? Dios ha sido bueno, en verdad. Dios ha obrado en gran manera en nuestras vidas, en todos aspectos, pero para mí los importantes es mi familia y espiritual, ¿verdad? Y así como lo ha hecho en mi vida, se los digo sinceramente, aquellas personas que sientan que a veces Dios no está ahí, Dios está ahí. Dios está ahí, pero no queramos que las cosas sean al tiempo de uno. Dejemos todos en manos del Señor. Dios conoce el tiempo. Dios va a obrar de la forma que Él quiera. Yo le doy gracias a Dios esta noche porque Dios ha sido bueno conmigo por darme este privilegio de traer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad? Es todo para nosotros, es nuestro instructivo para vivir. Le doy gracias nuevamente a mis pastores por la oportunidad, a toda mi célula, han sido de gran bendición en mi vida. Si yo me pusiera a platicar de cada uno, me quedaba aquí toda la noche porque cada uno desde el día que yo aparecí en sus vidas han sido de gran bendición. Como lo dijo el pastor, es bueno pertenecer a una célula. La célula se convierte en parte de tu familia, ¿verdad? Tal vez muchos no me conozcan porque todos tenemos diferentes células, pero sepan que los amo en el amor de Cristo, que deseo que Dios derrame bendición, que deseo que Dios quite todo contienda y conflicto que puede haber entre hermanos. Recuerde que la familia de sangre no se escoge, ¿verdad? Y aún así hay que amarnos, pues más en Cristo.
Cristo nos puso aquí porque sabía que íbamos a ser una gran familia. Quitemos todo aquello que no nos deja crecer, las malas miradas. Fijémonos cómo vemos. Muchas veces podemos lastimar a alguien con una simple mirada. Seamos sabios en ser, que vean los hermanos que vive Cristo en nosotros, que demostramos amor, que queremos que los demás tengan lo que nosotros tenemos ahora. Cada día que pase, hermanos, es una nueva oportunidad. A mí me pasó casi 3 años de haber hecho mi oración de fe, pero de no tomar mi compromiso en serio pasó tiempo. Cuando decidí tomar mi compromiso con el Señor, las cosas cambiaron para bien. Y yo sé que Dios es bueno y Dios va a obrar en la vida de cada uno. Dejémonos usar, pero para que Dios nos use hay que someternos y ser obedientes, aprender a ser sumisos, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que cada día nuestra vida refleje más que Cristo vive en nuestro corazón. Pues sé que es un mensaje corto, pero fue traído en verdad con mucho amor. Me dejé dirigir por Dios. Solo hablé parte de las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida, pero sé que no será la primera ni la última vez. Oren por mí. Les doy gracias por permitirme ser parte de su congregación. Le doy gracias a Dios porque Dios me puso aquí. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.